noche, Éxodo 24, del 1 al 8. Quiero predicarte un sermón titulado El altar, Éxodo 24, del 1 al 8. ¿Sí? Éxodo 24, del 1 al 8. Gloria a Dios en esta noche. Dice así la palabra de Dios en Éxodo 24, del 1 al 8, la sangre del altar. Dice así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre celestial, Dios todopoderoso, necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ministre en este sermón. Padre mi Dios, santo, y reprendo todo espíritu de perturbación en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. El año 2021, ¿sí? Para ser más precisos, el 7 de agosto, amén, de 2021, en la ciudad de México, ¿sí? La ciudad de Sonora, en México, fue aprehendida una familia que ofrecía holocaustos humanos a San la muerte. Esta familia, entre 2009, ¿sí? y 2021, asesinaron a 7 personas para ofrecerlas como sacrificio vivo a San la muerte. ¿Amén? Entonces, la creencia de esta familia, ¿sí? Estas 4 personas, era que tal sacrificio, ¿amén?, iba a ofrecerles a ellos bendición, seguridad y prosperidad. ¿Amén? Entonces, en la Biblia, hermanos, nosotros encontramos estas palabras, pero muchas veces no entendemos lo que sinceramente significa. Encontramos la palabra altar, encontramos la palabra sacrificio, encontramos la palabra holocausto, ¿sí? Pero muchas veces no entendemos el significado, el peso o el valor que tienen. Entonces, en nuestro texto hay una frase que dice: he aquí la sangre del pacto. Estas palabras pronunciadas por Moisés mientras rociaba al pueblo la sangre del sacrificio nos recuerdan las declaraciones de Juan el Bautista, por ejemplo, que dijo en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se estaba refiriendo Juan con esas palabras? Al Señor Jesucristo. Entonces, un pacto es un trato o un convenio entre 2 partes, algo establecido como un motivo de acuerdo y un vínculo de unión perpetua. Este pensamiento es expresado de forma especial en nuestro texto, Éxodo 12:13. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cuántos se acuerdan del contexto de estas palabras? ¿Sí? Toda aquella casa que estaba pintada en los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero, el espíritu de la muerte no iba a entrar a ese hogar. Y yo quiero que vos entiendas, porque estamos hablando de la sangre del Cordero. ¿Amén? Entonces, un poco más adelante, dice: y veré la sangre y pasaré de vosotros. Esto es una representación del poder
de la sangre del pacto del Antiguo Testamento. Ahora, esa misma función tiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario sobre nuestra vida. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces entendemos que el pacto que Dios hizo entre Él y nosotros está sellado ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces, en primer lugar, quiero hablarte acerca de cuando la sangre fue derramada. Hay muchos detalles que nos pueden ayudar a comprender en nuestro texto. Sí, por ejemplo, ¿cuántos entienden realmente la importancia del altar? Lo primero que vemos en nuestro texto es que el sacrificio fue después de que Dios fue honrado. Amén. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y el término honrar a Dios es algo que no lo entendemos. Amén. Muchas veces la gente tiene problemas en cuanto a la vestimenta en la iglesia. ¿Qué hago si me vengo de pollera, de pantalón corto, de ojota, de baiana? ¿Sí? ¿Cuántos saben que eso es un problema existencial para mucha gente? Vos venís como quieras, ¿cuántos dicen amén? Absolutamente nadie te va a decir como vos te tenés que vestir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden eso? El otro día hablaba con un hermano y me decía, pastor, perdoname porque... Hermano, vení como vos quieras. Ahora hay cosas más importantes que qué ropa te pones. ¿Ven? Sí, ahora Dios quiere trabajar tu vida, tu corazón, olvídate de eso. Pero cuando venimos a la iglesia, no entendemos el principio de honrar a Dios. ¿Sí? Muchas veces la gente no entiende por qué nos vestimos con camisa, con corbata, con traje en la iglesia. Porque queremos honrar a Dios con lo mejor que tenemos en la vestimenta, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? ¿Cuántos saben que cuando alabamos a Dios estamos qué? Honrando a Dios. Cuando adoramos a Dios estamos honrando a Dios. Amén. Cuando le damos a Dios nuestras finanzas estamos honrando a Dios. Todo lo que hacemos es para honrar a Dios. Entonces, el sacrificio en el texto fue antes, amén. Fue después, de que Dios fue honrado. Éxodo 24:1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú, y Aarón, y Nadab, y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Amén. Entonces, ¿cuántos saben que antes de llegar a la cruz, nuestro Señor tuvo testimonio de que Él agradaba y que Él honraba a Dios con su vida? Pastor, ¿pero qué tiene que ver el altar y la cruz? Bueno, la cruz fue el altar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, antes de llegar a la cruz, Él dio testimonio de que honraba a Dios. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué Dios encontraba complacencia en Jesús? Porque Jesús lo honraba. ¿Cuántos honran al Señor en esta noche? Gloria a Dios. Entonces, cuando honramos a Dios, podemos acercarnos a su presencia. Pero cuando vivimos una vida de pecado, muchas veces nuestro pecado no nos permite entrar confiadamente delante del Señor. ¿Cuántos han invitado a una persona a la iglesia y esta persona te ha dicho, no, si yo piso la iglesia, o no? Es una vieja injusticia la frase esa. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, déjame decirte algo, mucha gente no quiere acercarse a la presencia de Dios porque no tiene la confianza de estar delante de la presencia de Dios por su pecado. Moisés se acercó al Señor, mientras que los demás, expresa la Biblia, adoraban desde lejos. Sabemos que todo el tiempo que el pueblo estuvo caminando, 40 años en el desierto, ¿estuvo en qué? En pecado. Por eso es que Dios no les permitió. Le dijo, se acercarán a mí Moisés y Aarón, y el resto tienen que adorar de lejos, porque había pecado en su vida. Amén. Entonces, ¿cuántos saben que la idea no es que adoremos de lejos? ¿Cuántos saben que la idea es que Jesús murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos o pudiésemos tener la tranquilidad de venir delante de la presencia de Dios? ¿Amén? Por eso es que abrimos el altar de manera libre para que todos podamos entrar en la presencia de Dios.
Lo segundo que vemos acerca del altar es que fue después de que se revelara la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que servicio a servicio, reunión a reunión, sermón a sermón, la palabra de Dios se revela a nuestra vida? Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. El Señor Jesucristo no murió hasta que acabó su obra y declaró las palabras que el Padre le dio. Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Por eso es que la iglesia evangeliza, por eso es que la iglesia predica. Recién estaba hablando con un hermano y este hermano me dice: pastor, hoy estuve trabajando en la zona de el partido de La Matanza, y en una plaza un hombre vino, puso un banner, agarró un parlantito, agarró la Biblia y se puso a predicar un sermón en medio de una plaza solo. ¡Wow! Pensá esto: un banner, un parlante, y se puso a predicar el sermón en una plaza solo. Por eso, hermanos, es que cada servicio juega un papel determinante en tu vida y en tu ministerio. No se puede subestimar un servicio, porque las palabras en un servicio son dadas por Dios mismo y son reveladas por medio de la predicación del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo. Cuando la palabra es declarada y revelada a tu vida, el camino del Evangelio se hace cada vez más claro. Y lo tercero que podemos aprender, amén, del pacto, es que fue después de que se construyera un altar. Y esto es muy importante, porque hay gente que no construye altares en su vida. Hay gente que no edifica un altar en su vida. Moisés 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. ¿Amén? ¿Cuántos saben que no está hablando? ¿Amén? La Biblia está hablando en sentido literal, pero cuando Dios nos habla de edificar un altar, ¿de qué nos está hablando? De venir delante de su presencia y sacrificar nuestra vida de pecado. ¿Amén? Venir al altar. El altar es esta parte de la iglesia. ¿Amén? Venir al altar y sacrificar nuestra vida de pecado. La cruz, hermanos, es el altar donde nuestro Señor fue sacrificado para que por medio de su sangre Dios pudiera hacer un pacto con nosotros para nuestra salvación. La cruz apareció antes que se hiciera el sacrificio. Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, que en hebreo significa Gólgota. La cruz es un altar, amén, y sugiere el consejo de Dios para nuestra salvación. Juan 19:18. Y allí le crucificaron. Punto número 2, lo que la sangre significa. Amén. Lo que la sangre significa, hermanos, es sacrificio. Y tanto la sangre como el sacrificio siempre va a implicar pecado. El pecado es como la sombra del hombre. ¿Cuántos saben que cómo es la única manera de ver la sombra del hombre? Si hay ¿qué? Si hay luz. Si no hay luz, la sombra no se ve. Amén. Entonces la única manera de que el pecado sea revelado en nuestra vida es cuando la palabra de Dios alumbra nuestra vida y nuestro corazón. ¿Cuántos han leído la Biblia y les ha dado ganas de cerrarla y no leerla más? ¿Por qué? Porque el pecado es revelado en tu vida por medio de la luz. Hoy estábamos a la mañana en la oración con algunos hombres y mi esposa empezó a leer la Biblia y abre la Biblia y agarra un versículo, pero ¿viste esos versículos que vos decís que es como que te meten el dedo en la llaga? ¿Viste? ¿Amén? Entonces, abre la Biblia y viste que lo que uno lee en la Biblia nunca es para uno, siempre es para qué. Siempre para los demás, ¿viste? Nunca es para uno. Entonces lee el versículo y me codé y me hace, mirá. Y yo estaba al lado con mi Biblia abierta, ¿no? Y la miro y le digo, pero ¿esa Biblia de quién es?
¿Quién la está leyendo? Y yo me dice, bueno, entonces es para vos, eso no es para mí. ¿Amén? Y yo seguí leyendo mi Biblia. Porque es una verdad. ¿Amén? Es una verdad. Entonces, esto es importante que vos entiendas, porque el pecado es como la sombra de un hombre que solo se puede ver en la luz. Y el pecado es el elemento dominante en el carácter de la naturaleza humana caída. El hombre es un pecador en su naturaleza. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hasta que llegó la sangre de Cristo. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la sangre también implica sustitución, no constitución, sustitución. Amén. ¿Qué significa sustitución? Un factor que sustituye otro. Amén. Entonces, si Jesús fue el sustituto nuestro, ¿en dónde? En la cruz. Las ofrendas y los sacrificios eran para el Señor en nombre del pueblo. Amén. Entonces Isaías 53:5 dice, por ejemplo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Él quién? Cristo. ¿Por las rebeliones de quién? Las tuyas y las mías. Isaías 53:5. Primera de Pedro 2:21, por ejemplo, dice, Cristo padeció por nosotros. Los sacrificios siempre son por nuestros pecados y fueron aceptados por Dios cuando el arrepentimiento era genuino en el altar. Cuando nosotros pasamos al altar y nos arrepentimos de manera genuina, el sacrificio es aceptado. La palabra de Dios dice que Jesús fue el Cordero de Dios, dado por nosotros y aceptado de nuevo a través de una muerte en nuestro lugar. La sangre del Señor implica salvación. ¿Cuántos leyeron la historia de Abraham e Isaac? ¿Amén? Es una historia que la conocemos todos. ¿Sí? Entonces la sangre del Señor implica salvación. Isaac, ¿cuándo se salvó de ser sacrificado en el altar? Cuando apareció, ¿amén?, el sacrificio. Dice que había un carnero enganchado en un zarzal, Génesis 22, 6, 8, y después saltamos al 13. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, esta parte es tremenda, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Ven? Era chiquito pero era tonto Isaac. Isaac sabía y algo mandaba bien. ¿Amén? Sí, entonces le pregunta a su padre y Abraham respondió, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, versículo 3, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios suministró a Jesús para sacrificarlo en lugar nuestro. Gálatas 2:20. El cual me amó, dice el apóstol Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Hechos 13:39. En él es justificado todo aquel que cree. Entonces, en último lugar, quiero hablarte acerca de dónde es rociada la sangre del sacrificio. Esa sangre, amén, del sacrificio era rociada en el altar. Éxodo 24:6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. El altar representa los reclamos de la santidad y de la justicia de Dios. Pastor, ¿Dios reclama? Obvio que Dios reclama. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Sí? Entonces son pensamientos lógicos. Si vos tenés padre, tenés hijos. ¿Sí? Y uno como padre
reclama a sus hijos? Obvio que sí. Yo a mis hijas y a mis hijos les reclamo algo muy simple y muy básico, que son sus responsabilidades. ¿Sí? Si yo te doy de comer, si yo te visto, te suministro un lugar con comodidades para que vos puedas descansar, ¿amén? ¿Sí? Te mando a una escuela, por más pública que sea, representa gastos. Por más pública que sea, el cuaderno hay que comprarlo, la sube hay que cargarla, ¿sí? La golosina para el recreo alguien la tiene que comprar. Entonces, si yo como tu papá me ocupo de todo eso, ¿tu responsabilidad cuál es? Estudiar. ¿Tenés algo para hacer? ¿Sí? Entonces, en la casa, mis hijos tienen sus responsabilidades. Ellas tienen sus camas, ¿sí? Doblan su ropa, ayudan a la madre en la casa. Si hay que lavar los platos, ajo y agua, alguien los tiene que lavar, ¿sí o no? Pero no es mi turno, no es mi responsabilidad, ja. Mirá vos. ¿Sí? Mi esposa se le hace corta. Yo cocino todos los días, tampoco es mi responsabilidad. Y cocino 4 comidas al día todos los santos días. Y no me quejo. ¿Ven? Tranquilamente podíamos turnarnos, ¿o no? Un día cocina papá. ¿Sí? Gracias a Dios el pastor está muy ocupado, no puede. ¿Ven? Pero hay responsabilidades. Y eso es lo que queremos tocar. O ese es el punto que nosotros queremos tocar en esta noche. El altar representa los reclamos de santidad y de justicia de Dios. Dios te salvó, Dios entregó a su Hijo, ofreció el holocausto, pero Dios reclama santidad y justicia. Entonces, antes de que el pueblo, sea nosotros, pudiera ser bendecido. ¿Cuántos saben que cuando nosotros nos arrodillamos en el altar y vamos delante de la presencia de Dios y decimos, Señor, perdóname porque soy un pecador? Señor, ten misericordia de mí. Sé que no lo merezco, pero perdóname, ayúdame a cambiar. Cuando venimos al altar y decimos, Señor, restaurá mi matrimonio, Señor, restaurá mi familia, Señor, haz un milagro de sanidad en mi vida, mi hijo, mi hija, en el perro, en el gato, en quien sea. Nosotros pretendemos levantarnos del altar y recibir la respuesta de la oración de Dios, ¿o no? Eso es una bendición. Entonces, antes de que Dios bendiga tu vida, Él va a reclamar santidad. Él va a reclamar una decisión. Y esa decisión es morir a nuestra vida de pecado en este altar. Dios nos pide decisiones. Antes de que el pecado pueda ser expiado, Cristo debía ofrecerse sin mancha a Dios. Por eso es que el sacrificio de Cristo es tan importante. Por eso es que el altar tiene que ser algo valioso en tu vida. Hay mucha gente, hermanos, que te vuelvo a repetir, es triste esta realidad, pero no edifican el altar en su vida. No edifican. Amén. A veces estamos en el cuarto de oración y hay gente que no está orando. Amén. A veces abrimos el altar en la iglesia y hay gente que no pasa al altar. Eso es triste. Amén, es triste porque habla de un corazón que no está entendiendo lo valioso que la sangre del Cordero es. El sacrificio de Cristo no solo cumple la ley, sino que también trae paz a tu vida. El hacer la voluntad del Padre proporciona la redención para el hombre. Cada vez que vos edificás un altar y derramás tu vida en el altar, estás haciendo la voluntad de Dios para tu redención. La sangre de sacrificio se rociaba sobre el altar y también era rociada sobre el pueblo. Pensá esto. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cada vez que vos estás arrodillado en el altar, orando delante de la presencia de Dios, Dios está derramando desde el cielo la sangre de Cristo sobre tu vida, que te limpia de todo pecado, que te bendice, que te sana, que te restaura. Por eso es que el altar, hermanos, es valioso. Nunca pensaste en esto. La sangre sobre la gente significa redención. Redención. La sangre de Jesús tocando en contacto personal con tu vida. Levítico 17:11 dice así: porque la vida de la carne está en la sangre. En otras palabras, la vida del Señor Jesucristo está en su sangre. Sangre que está siendo derramada ¿dónde?
espiritualmente sobre tu vida. La sangre que había sido ofrecida para Dios, para la redención, era para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que obtenemos cuando creemos en el sacrificio del Señor. Cuando creemos en su sangre, limpiamos nuestros pecados, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La sangre sobre nosotros significa también reconciliación. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Efesios 2:13, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto implica que junto con el pacto obtenemos un compromiso para con Dios. Éxodo 24:7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esta es una parte fundamental del pacto. Venimos a la iglesia, adoramos a Dios, honramos a Dios, sí, escuchamos la palabra de Dios, el mensaje de Dios es revelado, edificamos un altar, derramamos nuestra vida, la sangre de Cristo viene sobre nuestra vida espiritualmente en el altar, pero muchas veces salimos de la iglesia y ese pacto, ese compromiso se nos olvida. ¿Amén? Entonces, pastor, ¿cuál es el compromiso? El compromiso es ser fiel hasta la muerte. Recordad conmigo. Fiel hasta la muerte. No dejes que el gato se lleve la flor. ¿Ven? El gato de gato. ¿Sí? Pero no te olvides del compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Ser fiel hasta la muerte. Si yo pasé al altar, y yo tomo una decisión y digo: Señor, a partir de ahora yo te voy a servir. El compromiso es ser fiel. Si yo paso al altar y digo: Señor, a partir de ahora yo no voy a robar más caramelo del kiosco. El compromiso es fiel hasta la muerte. Si yo paso al altar y digo: Señor, a partir de ahora voy a obedecer tu palabra. Cuando yo me levanto del altar y me voy a mi casa, ese compromiso Dios está esperando que vos lo cumplas. Entonces, entendemos ahora un poquito más lo importante que es el altar, lo importante que es el sacrificio, qué venimos a hacer a la iglesia. Entonces, a través de todas estas cosas, entendemos que Dios no miente, que Dios hace todo esto por gracia, y esto nos trae un fuerte consuelo y una fuerte esperanza para que podamos aferrarnos y seguir adelante, siempre y cuando creamos en el sacrificio del Señor y tomemos un compromiso con su pacto. Efesios 13, 20-21, y con esto termino. Y en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Jesús es poderoso. Jesús es poderoso para hacer realidad todas las promesas que Él te hace en este altar. Todas las promesas que te hacen en este altar. ¿Cuál es el punto? Que vos estés dispuesto a cumplir tu parte del pacto. Recordad, la salvación es un pacto entre Dios y ¿quién? Y nosotros. Dios te dice: mirá, si vos haces mi voluntad, si vos escuchás mi palabra y me obedeces, yo te perdono. Entonces nosotros venimos al altar y decimos: Señor, perdóname, a partir de ahora me voy a portar bonito. ¿Sí? Me voy a portar bonito. Entonces, ¿Dios qué hace? Sella ese pacto con la sangre de Cristo. Ahora, cuando vos salís de la iglesia, ¿viste? ¿O viste que es fácil romper un contrato o no? Y chao, a otra cosa. ¿Amén? ¿Sí? Hoy vos te casás, vas al registro civil, ya no hace falta, Moni, vos no escuché, capaz te lo digo. Yo digo tampoco. ¿Amén? Vos al registro civil, ya no hace falta el consentimiento de la otra persona. ¿O no? Imagínate tomando café de repente y te llega una notificación del Señor: usted está divorciado.
¿No es tremendo? ¿Sí? Hoy el pacto se puede romper, como si nada. Bueno, con Dios no es así. Porque Dios habla de un pacto perpetuo. Tu salvación representa eternidad, es perpetuo. ¿Ven? Así que vamos a hacer algo más. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro en señal de respeto y reverencia delante de la presencia de Dios.